Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este día. Gracias te damos, Dios, por permitirnos una oportunidad más en la cual podemos invocar tu nombre, podemos presentarnos delante de ti. En esta hora, Dios mío, te estamos presentando a la comunidad de Esperanza, te presentamos a la República Dominicana. Oramos por todas las personas necesitadas, Señor, por los que están lejos, por aquellos que están descarriados de tu voluntad, por aquellos que están apartados, por los que no han podido entender, para que se arrepientan, para que vengan pronto a ti, Señor. Oramos. Mira, Señor, los que son nuestros amigos, oramos por ellos. Mira, también oramos por los que son nuestros enemigos, que no quieren saber de tu palabra. Oramos por ellos para que tú los salves y pedimos lo mejor para ellos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú los bendigas con todas las bendiciones, que puedan ver que tú eres Dios y que tú no tienes acepción de personas, que tú bendices, que tú eres Dios que hace salir tu sol sobre malos y buenos. Tú haces salir el sol sobre los que te aman y los que no te aman. Tú haces caer la lluvia sobre el terreno de los malos y de los que no son. Tú haces caer, oh Dios, tu aire. Tú haces que el aire fluya, el aire fresco fluya sobre todas las personas, no importa su condición, su característica. Tú eres Dios todopoderoso, por eso te honramos, te bendecimos y te damos toda gloria. Te pedimos, Señor, la dirección para que tú estés dirigiendo, Señor, que tú tomes el control y el dominio en todo lo que se va a hacer para la gloria de tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Estimados hermanos y amigos, anteriormente habíamos comenzado una serie de mensajes, gloria al Señor, titulado, gloria al Señor, 10 consecuencias, gloria a Dios, 10 consecuencias por las cuales la gente ignora la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y habíamos hablado hasta la consecuencia número 5, pero hoy por la misericordia de Dios vamos a continuar con la consecuencia número 6, hablando como dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Estamos hablando conforme a la palabra de Dios y vamos a leer la cita bíblica de la sexta consecuencia. Les voy a invitar que vaya conmigo a su Biblia, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios. Inmediatamente vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amigo y amiga, por siglos, los hombres y mujeres de este planeta han venido ignorando el conocimiento de la palabra de Dios, por la razón principal de que no tienen el Espíritu de Dios. Aquí leímos donde dice la palabra de Dios que para poder entender, para poder discernir la palabra de Dios, hay que estar en el Espíritu de Dios, hay que tener el Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo de Dios no puede entender la palabra, y por esa razón ignora que cuando se le predica la palabra se le está hablando de parte de Dios. Ve a la persona que habla la palabra como una persona intrusa que se está intrometiendo en su vida y que está tratando de atajarle, de impedirle su libertad, su libertinaje, y ve a la persona que le predica la palabra como alguien que está loco, como alguien que no tiene sentido, como alguien que no sabe lo que está haciendo, que le diga acerca de cosas que dice. Pero mira, estimado amigo, como dice la palabra, gloria al Señor, mira como dice la palabra textualmente, tú lo puedes buscar en tu Biblia, mira como dice, pero el hombre natural, quiere decir el hombre que todavía es humanamente, que no es espiritualmente, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, ignora el conocimiento de la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe, o sea, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Claro que sí, amigo. Para el que no tiene el Espíritu Santo, el oír la palabra del Evangelio, el decirle a una persona que Cristo viene, el decirle a una persona que tiene que arrepentirse, es una locura, porque no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender la palabra, y por esa ignorancia la persona no puede entender la palabra de Dios, porque no tiene
el Espíritu Santo porque ignoran el poder que hay en la palabra de Dios, ignoran el poder del Espíritu Santo que opera en los creyentes que le han creído al Señor y que le han aceptado, y por eso tenemos la autoridad de parte de Dios a través del Espíritu Santo para predicar la palabra con autoridad, para que la gente se salve. Pero los que no son espirituales no pueden percibir estas cosas, porque dice aquí que la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Amigo y amiga, lamentablemente, usted está viviendo en una consecuencia terrible por no tener el Espíritu Santo en su vida. No puede entender la palabra de Dios, y eso es peligroso. Gloria al Señor. Vamos a pasar inmediatamente a la consecuencia número 7. Gloria a Dios. Anteriormente dijimos consecuencia número 6. Dice que por ignorancia las personas no pueden entender la palabra de Dios, no pueden entender la Biblia. Y eso lo acabamos de decir. Vamos a ver la consecuencia número 7. Dice, por ignorancia las personas llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por ignorancia, amigo. Vamos a leerlo. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde la palabra de Dios me da base para hablar conforme a la palabra de esto? Libro del profeta Isaías, capítulo 5. Gloria a Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 5. Vaya conmigo para que usted vea que estamos hablando la palabra conforme a como está establecida. Gloria a Dios. Isaías, capítulo 5. Gloria a Dios. Vaya a ver conmigo cómo dice. Mire cómo dice. Isaías, capítulo 5, gloria al Señor, rapidito, gloria a Dios. Isaías, capítulo 5, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 20. Y dice así el 20 de Isaías capítulo 5, para comprobar que las personas por ignorancia le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mire cómo dice la palabra, lea conmigo. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amigo y amiga, por ignorancia las personas le llaman malo a los que predicamos la palabra de Dios. Dicen que estamos locos, dicen que no tenemos razón, dicen que nos gusta meternos en la vida de los demás. Amigos, cuando te predicamos la palabra, no es que estamos entrando a tu vida privada, es que te estamos diciendo la recomendación que la palabra de Dios te da para que tú te salves o te condenes, porque el propósito de Dios no es que el hombre se pierda, el propósito de Dios es que el hombre se salve. Si el propósito de Dios hubiera sido que el hombre se perdiera, Dios no hubiera enviado a Jesucristo a morir por la humanidad, pero Jesucristo vino a morir por la humanidad, porque la humanidad entera estaba bajo el maligno. Desde que Adán pecó, le entregó todo el derecho en su vida a Satanás, y Satanás tiene control de la vida de todas las personas que todavía no se han entregado al Señor, y por eso le llaman a lo bueno malo, y no pueden entender la palabra de Dios, y se están perdiendo multitudes de personas, son multitudes de almas que están descendiendo al infierno, porque le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora bien, ¿dónde confirma la palabra de Dios estas cosas? Cada vez que una persona coge los bienes que Dios le da y lo invierte en cosas que no agradan a Dios, en cosas que le dañan su vida, en cosas que le van a dañar su cuerpo, está llamando a lo malo bueno. Cada vez que una persona oye la palabra de Dios y se burla y rechaza el evangelio y aborrece a los que la predican, le está llamando malo a lo bueno. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es buena, y hay una sentencia aquí de parte de Dios, mi estimado amigo. Dice, ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo. ¿Sabe? La palabra ay
es una palabra exclamativa de lamentación, es una palabra de juicio, es una palabra que cuando decimos ay, es porque algo grande está pasando o va a pasar. Amigo, está pasando algo grande en la tierra, pero lo más grande no ha pasado, va a pasar algo grande, y es que Jesucristo va a venir a la tierra, y todo aquel que no esté preparado se va a quedar y no se va a poder ir con él, y ya no va a tener tiempo para arreglar nada, porque Cristo viene como ladrón en la noche, en el día que usted menos piense, o en la noche o en la hora que usted no piense. Gloria al Señor. Vamos a pasar, gloria a Dios, la consecuencia número 8. Consecuencias por las cuales las personas no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Consecuencia número 8. Dice, por ignorancia las personas matan a otros y se matan a ellos mismos. ¿Estamos viviendo esto o no, amigos y amigas? Estamos viviendo en tiempos donde las noticias están llenas de crímenes, donde las noticias están llenas de atracos, donde las noticias están llenas de feminicidio, están llenas de homicidio, están llenas de matricidio, están llenas de parricidio, están llenas de crímenes y de delincuencia, de destrucción, porque la palabra de Dios dice que los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender la palabra de Dios, y por ignorancia, por no entender la palabra de Dios, por no conocer a Dios, la gente mata a otros y se están matando ellos mismos. Ahora bien, vamos a leer una cita bíblica acerca de esto. Vamos a buscar en su Biblia, gloria a Dios, vamos a buscar aquí en su Biblia, Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Gloria a Dios. Vamos a leer, gloria a Dios, Hechos, capítulo 16, verso 31. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Vamos a leer el 30 también. Y dice, y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero anteriormente a estos versículos, amigos, gloria al Señor, dice en el versículo 29, había un problema en la cárcel llamada Filipo. Había un problema porque el apóstol Pablo, junto con un compañero del ministerio llamado Sila, habían cogido la cárcel porque habían echado fuera a un demonio de una muchacha que tenía un demonio de adivinación. Y el dueño de aquella muchacha que la había comprado como esclava se habían rebelado contra Pablo y contra Silas, porque por la autoridad del Espíritu Santo habían echado fuera al demonio de adivinación que aquel hombre tenía como ganancia. Es muy bueno estarle hablando mentira a la gente para vivir de los que no creen en la palabra, diciéndole cosas que no son, o cosas que muchas veces son, pero que lo perjudican en la adivinación. Y este hombre tenía un gran negocio, tenía un negocio lleno de gente diciéndole adivinaciones a través de un espíritu inmundo que esta muchacha poseía. Y cuando el apóstol Pablo y Silas llegaron, el Espíritu empezó a hablar, y el Espíritu empezó a decir, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, los cuales anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, los cuales anuncian el camino de salvación. Y no gustándole al demonio esto, se manifestó, y Pablo le dijo, sal en el nombre de Jesucristo. Y cuando el demonio salió de la muchacha, quedó libre, y aquel hombre no pudo continuar adivinando más, y se rebeló y metió a la cárcel a aquellos siervos de Dios. Entonces, cuando estaban en la cárcel, Dios mandó un terremoto, porque la palabra de Dios no puede detenerla a nadie, amigo. La palabra de Dios no puede detenerla. El evangelio no lo detiene nadie. Al hombre de Dios no lo detiene nadie. Un hombre de Dios, cuando se pone en pie para predicar la palabra, no importa todo lo que se le pone por delante, si no se echa a un lado, se lo lleva por delante, porque anda en la autoridad de Dios, y el que anda en la autoridad de Dios no lo puede detener nadie. Satanás trató de detener el evangelio matando a Cristo, fracasó, a los 3 días resucitó y está vivo, y viene por la humanidad. El evangelio no lo detiene nadie, y trató aquel hombre de detener la palabra de Dios, encarcelando a estos hombres, pero sucedió que Dios envió un terremoto a la cárcel, y todas las puertas se abrieron, las puertas de hierro se abrieron, las paredes se querían romper, y el carcelero, cuando vio todas las puertas abiertas, dijo, tráigame la luz y búsquenme una espada que me voy a matar. Por ignorancia las personas matan a otros
y se matan a ellos mismos. Por ignorancia, aquel hombre entró a la cárcel a los siervos de Dios que predicaban la palabra, porque no conocían a Dios, estaban lejos de Dios, y por ignorancia lo llevaron a la cárcel. Aquellos que fueron a liberar a una alma que estaba atada por el diablo, ellos lo vieron como malo, porque hay gente que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es lo que acabamos de decir en Isaías. Y aquí dice que el carcelero turbado, en el verso 29, dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo. Pero no obstante, amigo, dice aquí, gloria al Señor, más arriba, dice que despertando el carcelero, viendo abierta, verso 27, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba. Literalmente dice aquí que se iba a matar, pero gracias a Dios que estaban los siervos de Dios allí y le predicaron el evangelio, le predicaron el camino de vida, y aquel hombre no se mató, y aquel hombre no se fue al infierno, porque los homicidas van al infierno, los suicidas van al infierno, los que se suicidan, los que matan van al infierno, no tienen remedio los que se matan, porque después de muerto no se pueden arrepentir, y por ignorancia de la palabra de Dios, amigo y amiga, la gente está matando al prójimo y se están matando ellos mismos. En las noticias, en la televisión, en los canales, en los diferentes canales de cable y canales nacionales y en los diferentes medios de comunicación, usted puede oír y ver que las personas están matando a la familia, hombres que se llenan de Satanás y matan a sus hijos, matan a su esposa y luego se matan ellos. La palabra dice que por ignorancia la gente se mataría uno con otro. La palabra se está cumpliendo, amigos. Si usted no quiere creerlo, es cosa suya, pero la palabra se cumple y es tiempo de predicar la verdad. No importa quién se oponga, no importa quién se levante, hay que predicar la verdad, porque estamos viviendo la Biblia en la televisión, la Biblia se está cumpliendo en la radio, la Biblia se está cumpliendo en los hogares, la Biblia se está cumpliendo en el mundo entero, y es palabra de Dios que hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Y por ignorancia la gente mata a otros y se matan ellos mismos porque no conocen a Dios. Amigo, sal de la ignorancia para que tú no pierdas tu alma, porque Cristo te quiere dar vida eterna. Vamos a entrar a la consecuencia número 9. Consecuencia número 9. Gloria a Dios. Dice, por ignorancia, las personas no reciben la bendición de Dios. Por ignorancia pierden la bendición de Dios. ¿Dónde podemos confirmar esto conforme a la palabra? Todo lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Dónde la Biblia confirma esto, amigo y amiga? Gloria al Señor. Santiago, bendito el nombre del Señor. San Mateo también. San Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. ¿Qué dice? San Mateo, gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 14 y 15. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto que estamos predicando? Dice aquí, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Amigos, consecuencia número 9. Por ignorar, las personas pierden la bendición de Dios porque no pueden oír la voz de Dios. Una persona en pecado, una persona andando por su propia cuenta, no puede escuchar la voz de Dios. No oye, no entiende. Cuando ve los milagros, no lo cree. Cuando oye la palabra, no la cree. Porque oyendo no oyen, porque están en ignorancia. Amigo, para usted poder entender la palabra de Dios, recibir la bendición de Dios, tiene que salir de la ignorancia. Usted no puede continuar viviendo en ignorancia. Cristo lo ama y quiere darle vida eterna y tiene lo mejor para usted. Consecuencia número 10 y concluimos.
Por ignorancia las personas se pierden eternamente en el infierno. Esa es la consecuencia más terrible. Todas las demás consecuencias hemos hablado en estas 9 consecuencias anteriores, es aquí en la superficie de la tierra todavía. Ahora, ya aquí estamos en lo último, esta es la conclusión. Consecuencia número 10, por ignorancia las personas se pierden y se van al infierno. ¿Dónde la Biblia habla de esto? Gloria a Dios. La Biblia dice, en Mateo 25, dice la Biblia, que en aquel día el Señor pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos los pondrá a su izquierda. Y le dirá a las ovejas, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y le dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, porque no hicieron la voluntad de Dios. Amigo, y concluyo con una anécdota de un pasajero de un barco. Cuenta la historia que había una embarcación donde todas las personas iban como en un tour, en un viaje con todo pago, pero hubo uno de los pasajeros que no estuvo en la reunión que se hizo el día anterior, y en la reunión se trató que estaba todo incluido, y a la persona tenían que darle un boleto donde decía todo lo que la persona tenía que recibir gratuitamente y lo que tenía que comprar. Pero hubo uno de ellos que era muy insensato y cogió el boleto y lo echó en la maleta y no lo volvió a leer más. Y cuando se montó en el barco se le olvidó que no llevó dinero. Y ya iban 3 días en el barco y el hombre estaba lánguido, estaba pálido, se estaba muriendo de hambre y de sed. Y veía a todo el mundo disfrutando de todos los bienes que habían en el barco. Y veía a todo el mundo comiendo y disfrutando de las bebidas que habían en el barco. Allí él podía tomar los refrescos, los jugos que se hacían, y allí podía disfrutar de todo, y no tenía que gastar nada. Sin embargo, él estaba muriendo, y ya los 3 días no aguantó más, y le dijo a uno de los compañeros, usted puede hacerme el favor de darme algo de comer, que llevo 3 días que no como. Y el otro compañero le dijo, amigo, ¿y por qué usted no ha comido? Dice, sencillo, porque se me quedó el dinero y no tengo con qué comprar. Le dijo, ¿usted no ha leído el boleto? No. Lea el boleto. El boleto dice que está todo incluido, incluyendo desde el pasaje hasta todo lo que usted se pueda comer y gastar durante toda la estadía de este viaje. Y el hombre bajó la cabeza, buscó el boleto, lo leyó y se dio cuenta que incluía todo, pero ya llevaba 3 días que había perdido de disfrutar todos los bienes y beneficios que le ofrecía aquel viaje que ya él había pagado con anticipación. Amigo, así mismo hay personas que tienen la Biblia en su casa. Hay personas que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, dice para espantar al diablo, pero el diablo no se va por la Biblia abierta, el diablo se va por la obediencia que usted tenga en su corazón y obedezca a la palabra de Dios y la guarde en su corazón. Amigo, hay personas que tienen la Biblia abierta en la casa en diferentes partes y creen que con eso están agradando a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Amigo, usted tiene la palabra, léala y sálvese, porque la Biblia es la palabra de salvación, la Biblia es la palabra de Dios, es el espejo donde la gente se ve para salvarse o para condenarse. Usted tiene la palabra y está muriendo de hambre de Dios. Usted se está muriendo del hambre cuando ya Cristo pagó todo el precio de su salvación. Usted se está perdiendo cuando ya Cristo lo guió a la vida eterna a través de su sangre en la cruz del Calvario. Amigo y amiga, con esto concluyo. Es tiempo de volverse a Dios y de ver que ya Cristo pagó. Ya tú no tienes que sufrir más. Basta ya de sufrimiento. Cristo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si está cansado, si está cargando cargas que no puede, si está sufriendo, si te está muriendo, es porque no tienes a Cristo. Si vienes a Cristo, tus problemas serán resueltos, porque Él lo que promete, lo cumple. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, y esta han sido la palabra de la Biblia, la santa palabra de Dios. Conforme a la palabra, hemos hablado lo que la Biblia dice.